23 de marzo del 2025. La crecida del río Tajo, alimentada sobre todo por sus afluentes de la margen derecha, el Jarama, el Guadarrama y finalmente el Alberche, ha provocado una excepcional riada en Talavera de la Reina, justo el tramo medio aguas abajo de todos estos afluentes que hemos dicho. Bien lo saben los de Madrid que el río Manzanares estos días está que se sale de madre, río que junto con el Henares alimenta el Jarama y a su vez al Tajo. Pues afortunadamente hubo testigos esta noche hacia la 1 de la mañana como el río Tajo golpeaba el puente de Talavera de la Reina, a uno de sus ojos varias veces reconstruido en los últimos siglos e incluso en el último siglo, y acababa colapsando. Ha tirado como 2 o 3 ojos de la parte del puente que no era precisamente la mejor. Es cierto que allí le llaman el puente romano. Vamos a ver cuánto tiene de romano. Como oís en la voz al final del vídeo que dice «ha tirado el puente romano». Bueno, hay muchos puentes a los que se le llama romano en España, como os he dicho tantas veces. Muchísimos. Cientos, y este es uno de ellos. Ahí lo veis en este vuelo de Google Earth, cómo hace un quiebro a mitad del recorrido, cómo parte es de piedra y otra parte es de ladrillo, que lo vamos a ir viendo. Incluso hay determinados ojos que nunca se reconstruyeron después de las últimas riadas, con piedra o con ladrillo, sino ya con tablero de hormigón, que se puede ver allí todavía en el sitio, y como podéis ver también en este mismo vuelo, en esa parte recta más larga que podéis ver. Si vamos a la documentación que nos queda de este puente, ya vemos, leyendo un artículo de César Pacheco, dice que tanto en la documentación islámica como después en la cristiana hacen caso omiso de referencias al puente sobre el río Tajo. Curioso que un puente de 50 y tantos ojos que debe tener hoy, nadie pudiera percatarse que estaba allí. Porque fijaos que incluso la fuente más antigua del siglo X de un tal Ibn Aukal menciona tiendas, bazares, baños, mezquitas, pero no dice nada del puente romano que debería estar allí con 50 y tantos ojos. Qué raro, ¿no? Qué visión más corta tenían estos cronistas. Si vamos al siglo XII, 1109, Ibn Qatán se refiere a una presa que utilizaban los cristianos para conseguir que el agua del Tajo lamiese los muros de la fortaleza, las murallas, en el sector sur de lo que era el recinto fortificado. Bueno, pues no dice nada tampoco del puente romano. Dice, bueno, pues hay un puente ahí, por Dios, menciónenlo en ustedes, que es uno de los puentes más largos, seguramente de España, ¿no? Junto con el de Mérida. Bueno, pues nadie dice nada del puente romano. 1227, el rey Fernando III ordenó controlar el comercio en los puentes del Tajo. Menciona Toledo, menciona Alarilla y Zorita. Pero no dice nada de Talavera. Vaya, no había puente todavía en el siglo XIII. ¿O es que se le olvidó también a Fernando III? Sin embargo, ya en el siglo XV empieza a aparecer documentación que alude a este puente, ¿verdad? De hecho, en 1449 parece que el honrado concejo de la Mesta, uno de los más frecuentes usuarios del puente, empieza a poner dinero para construir un puente. Y se firma una especie de concordia de 1449. Ya en esa fecha parece que habían empezado a construir un puente, porque dice: por cuanto la dicha villa de Talavera tiene comenzado a edificar un puente de cal y canto en el río Tajo. Claro, la Mesta era en ese momento una potente sociedad que, además de disponer de dinero, disponía de recursos y estaba muy interesada en disponer de un puente para pasar sus ganados. El caso es que en 1440 y tantos se empieza a hacer ese puente, en condiciones. Cal y canto. Es decir, no parece que hubiese algo que fuese de cal y canto si especifica que era de cal y canto. Por fin, hacían un puente de hormigón, ya como Dios manda. Sin embargo, en 1450, en la guerra civil del reinado de Juan II, la rivalidad entre el concejo de Toledo y el de Talavera provoca ciertas escaramuzas y ataques de los toledanos a la villa. Más allá del río, vino gente de Toledo y quebró el puente. Apenas un año más tarde, que empiezan a poner dinero y a hacerse el puente, van los de Toledo y lo rompen. En ese momento parece que los de Talavera deciden hacer un torrejón justamente allí en un extremo del puente para evitar estos ataques y controlarlo. En fin, que después de estos episodios aparece ya finalmente el cardenal de Toledo, don Pedro González de Mendoza, que es verdaderamente el que emprende la construcción y finalización de este puente. O sea que estamos ya pasado mediados del siglo XV.
Le llamaban Fray Pedro de los Molinos, que también fue procurador y grande artífice de trasar obras y edificios, y por entenderlo tanto, siempre que se ofrecía alguna cosa de estas al ayuntamiento, pedían al prior le diese licencia para salir a verlas y trazarlas. Bueno, así que don Pedro González de Mendoza, al que le llamaban Fray Pedro de los Molinos, era un hombre muy apañado en esto de las obras públicas. No sé qué asignatura del seminario le habrían enseñado estas cosas, pero para lo que había en el momento, pues resulta que el más hábil era el que finalmente le encargaban hacer estos puentes. Estamos ya al final del siglo XV, casi fuera de la Edad Media. El puente finalmente se acaba, pero por supuesto hay destrucciones documentadas, periódicas, en siglo XVI, siglo XVII, etc. Le llaman allí, en Talavera, el Puente de los 1000 Remiendos, por algo será. ¿Y dónde está la parte romana de este puente? ¿En los cimientos? ¿Por qué? Soy consciente, por supuesto, de que quedan cimentaciones y bases de algunas pilas en el propio río Tajo, muy difíciles de ver hoy en día, casi imposibles, porque se han visto en épocas de estiaje pasadas, pero ahora con el aterramiento ya prácticamente no se ven. Pero en la obra de César Pacheco, que es una excelente obra para el momento en el que se publicó en 1991, aunque luego haya sido superada por trabajos como los de Durán, que definitivamente sentó las bases de lo que era y no era un puente romano, y de lo que eran las fábricas y los aparejos romanos y lo que no. Pero la obra de Pacheco, como digo, es muy buena y de ella podemos sacar muchos datos. Aquí veis, por ejemplo, en esta planimetría que hizo, las pilas que él detectó de un puente anterior al que hoy se puede ver, que sería continuación de la parte, digamos, de fábrica de piedra. Algunas fotos que extraigo precisamente de su libro os las voy mostrando cómo se ven estos aparejos de esas cimentaciones. Cierto que están allí, pero del análisis constructivo de la sillería de esas cimentaciones, pienso precisamente que estos son los pilares de aquel puente que hizo Pedro González de Mendoza hacia 1452, y que por supuesto el río tiró a continuación y varias veces. Y finalmente se desvió con ese quiebro que tiene el actual puente, incluso con arcos de ladrillo y de otros tipos de aparejos bastante diferentes. Es decir, sí, es antiguo, son anteriores, pero ahí no hay nada de romano. Esos aparejos no tienen nada de romano. Manuel Durán conoce muy bien Talavera de la Reina y conoce la obra de Pacheco, por supuesto, y no apuesta porque sean romanos estos restos. Aquí os muestro algunos detalles de estas fotografías que yo creo que son casi irrepetibles, del año 1990, y que en la situación actual del río no son fáciles ya de ver. No obstante, quiero que os fijéis cómo esos aparejos, a pesar de ser anteriores, siguen estando bastante nuevos. Las aristas son muy vivas, es decir, no tienen tantos años como parecen. ¿Veis los tizones casi consecutivos? Nada que ver con la obra romana. No tiene características constructivas romanas, a pesar de ser anteriores al puente que hoy estamos viendo. 2000 años son muchos, y no todo lo que parece antiguo tiene por qué ser romano. Y si atendemos a la documentación, es probable que nada de lo que hoy tengamos en ese puente sea ni siquiera medieval, sino ya de época moderna, atendiendo que la época moderna aparece en 1492, que es cuando se acaba el puente, sin contar que después lo ha tirado innumerables veces y ha sido reconstruido otra vez. Y bueno, incluso puentes de mayor envergadura que este, como por ejemplo el puente de Córdoba, pues también se llama romano, sin serlo, que lo tengo por ahí en otros vídeos atrás, que podéis verlo. Pero en fin, ya veis cómo el tratamiento de las noticias y en el subconsciente colectivo de la población ha quedado que el puente es romano y se le sigue llamando puente romano. En la propia cartografía del IGN figura como puente romano. Y así es como nos han vendido las noticias este asunto. Pero en fin, el caso es que la noticia es que el río Tajo, una vez más, a lo largo de la historia, ha tirado este puente. Hablan de que la crecida del Tajo derrumba parte del puente romano de Talavera de la Reina. Algunos técnicos de la prensa también hablan de un cóctel perfecto para derrumbarse el puente romano, pues el mismo cóctel que ha tenido decenas de veces a lo largo de los siglos, claro. Bueno, la borrasca Martino, dicen aquí también en la cadena SER que han tirado el puente. Ahora ponen nombres a las borrascas, deben de ser para hacer las más importantes. No toda la prensa le llama puente romano. Hay excepciones. Aquí hablan, por ejemplo, del puente viejo de Talavera de la Reina, que es un nombre muy adecuado, que también le llaman así, de esa manera allí. Por supuesto, han salido al paso pues toda la élite política en este asunto, ¿no? Y ofrecen colaboración para reconstruir el derrumbado puente romano de Talavera de la Reina. Lo cierto es que el Estado siempre ofrece su colaboración para todo tipo de reconstrucciones cuando vienen estas tragedias. En muchos sitios se les está esperando todavía. Pero en este caso ya lo han dicho claro. Para el puente romano de Talavera. Luego que no les digan, oiga, ¿y qué pasó con esto? Romano he dicho. Ustedes también se han dado cuenta, ¿verdad? En fin, que es una crecida pues bastante ordinaria dentro de lo que cabe,
que está causando los daños que suele causar, no todos los años, pero sí todos los siglos. Y este tipo de crecidas periódicas, recurrentes, que puede ser la avenida de los 100 años, ni siquiera estamos hablando de una avenida de los 500 años ni nada de eso, pues ha llenado, como veis, el río Alberche y ha dejado el puente pues en un estado calamitoso en las horas nocturnas. De ahí que la grabación que se dispone no sea de calidad, pero bueno, ahí os dais cuenta como varios ojos han colapsado. Ya algunos no se habían reconstruido nunca y lo veis muy bien en esta fotografía, como hay viguetas de hormigón reconstruyendo esos ojos. Porque algunas riadas son muy recientes, tienen apenas 100 años. El puente no es gran cosa. Toda la parte caída es de ladrillo, los rellenos son de tierra, no es calicanto la parte interior. Ojo, que eso también da mucha debilidad a este tipo de puentes. En fin, que este era el puente antes de caer, con esos ojos más o menos enteros, los que ha tirado. Aquí tenéis varias vistas para que os hagáis una idea cómo era y finalmente pues esos ojos han desaparecido. Ahí veis los que nunca se reconstruyeron con viguetas y en primer término los que ha tirado. Bien, ¿hay que reconstruirlos? Por supuesto. ¿Los van a reconstruir con ladrillo o con piedra? Es probable. ¿Los volverá a tirar el río Tajo? Casi seguro. Y no será noticia, pero si es que igual lo ha tirado 5 o 6 veces desde que se construyó este puente, finales del siglo XV. Ojo. Y muchas de las cosas que estamos viendo pues serán del 18, del 19 o del 20. Como veis, hay muchas reconstrucciones. Y si no, aquí tenéis documentos fotográficos que nos indican que una riada allá a primeros del siglo XX ya tiró varios ojos del puente. Los que ahora están reconstruidos con viguetas, algunos de ellos, claro. Ahí veis la colegiata y lo que quedó del puente. ¡Ay, que ha tirado el puente romano! Pues a primeros del siglo XX también le tiró el puente romano, claro. Igual en el XVI o en el siglo XVII no tiraba el puente romano, porque todo el mundo sabía que lo habían hecho a finales del XV, pero a partir del siglo XX todo lo que tira es romano. Todo lo que tiran antiguo, los ríos son romanos, ¿verdad? Hay un vídeo que os recomiendo que veáis. Habla sobre la destrucción de los puentes antiguos y los fenómenos hidrodinámicos de los ríos de la península ibérica. Y cómo es prácticamente imposible que quede algún puente romano, a pesar de que quedan 30 y tantos, y mucho más difícil que quede algún puente medieval. ¿Por qué? Porque eran peores. Tenían una tecnología mínima. Eran una porquería. Yo conozco varios puentes medievales. Y me asombro de que estén en pie, incluso aunque no tengan río, pues son malos. Evidentemente, esos los tiraba con mucha mayor facilidad que los de alta tecnología que eran los romanos. Y estos puentes renacentistas, que es lo que son al final de origen renacentista, aunque luego tiene 1000 remiendos, como llaman allí, pues son otra cosa. Y en fin, ahí veis una vista aérea de este puente con varios de los ojos quebrados, pero varios, de primeros del siglo XX. En esta ocasión creo que ha tirado 2. Y seguramente, a pesar de los 1.400 metros cúbicos por segundo que dicen que ha pasado por Talavera o que están pasando en estos momentos, aún pasarán más, porque todavía no ha colectado el agua. Aquí veis, por ejemplo, en Escalona cómo baja el río Alberche y todavía no ha llegado a Talavera. Ya veis cómo incluso en la propia foto aérea del vuelo americano de 1956-57 el puente está completamente destrozado. Había tenido riadas y roturas que están muy bien documentadas. Me ha pasado alguna documentación que no tengo tiempo de poneros Roberto Félix, del blog de Puentes, Carreteras y Ferrocarriles de la provincia de Toledo. En fin, que estas noticias, que a veces son muy sensacionalistas, en el fondo son bastante normales. No digo que no sea el noticia, pero casi. Un puente bastante mediocre, con 1000 reconstrucciones, que el río lo ataca siempre en el mismo sitio, porque la hidrodinámica fluvial funciona así. Los ríos se comportan según el lecho y según la geometría en la que se desenvuelven los caudales, atacando siempre a los mismos sitios. Pues ha vuelto a tirar los mismos ojos que ya había tirado hace pocos siglos, claro. Estaban ya reconstruidos todos ellos. Y está muy bien que lo reconstruyan. Ya veremos quién lo va a reconstruir, pero que está muy bien que lo reconstruyan. Pero que eso no es garantía de que no lo vuelva a tirar el río. Por aquí o por otro lado si lo hacen un poquito más fuerte. Es el comportamiento natural de los ríos. Pues nada más en esta ocasión. Otro día hablaremos de otra cosa. Hasta luego.